Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que en este día se encuentren todos muy bien, contentos, bendecidos por la mano poderosa de Dios. Pues nosotros seguimos agradecidos porque pues Dios nos permite el día de hoy concluir con nuestro último tema del curso básico G, el Centro Cristiano Zumpango. Y pues hoy nos toca ver un tema, creo, relevante para nosotros en nuestra vida, que es el tema de la restauración familiar. Y pues hoy creo que es un buen día para que todos y cada uno de nosotros reflexionemos en cómo estamos viviendo nuestra vida familiar, personal y familiar, porque al final yo no puedo dar lo que no tengo. Pero, ¿qué te parece si empezamos en este día dándole gracias a Dios porque nos deja llegar a este último tema de este curso básico G? Y pues ponerlos en las manos del Señor, que sea el Espíritu Santo el que nos hable, el que nos guíe para hacer todas las cosas que Él nos enseña el día de hoy. Amén. Bueno, pues cierra tus ojos y ¿qué te parece si disponemos nuestro corazón para que Dios nos hable? Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, Señor, en esta mañana, en este día, Señor, te doy las gracias porque nos dejas estar nuevamente reunidos con todos y cada uno de mis hermanos. Gracias por las enseñanzas que nos has dado, porque tu Santo Espíritu se mueve en medio de nosotros. Y el día de hoy te lo pedimos y te suplicamos, Señor, que nos ayudes. Nada podríamos hacer sin ti. Tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Padre, que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, que nos dé revelación de tu palabra y que nos permitas, Señor, conocer y establecernos en ese diseño divino de Dios para nosotros como familia, Señor. Muchas gracias. Nos ponemos en tus preciosas manos, nuevamente pidiéndote que el Maestro de Maestros, el Espíritu Santo, Señor, sea el que nos enseñe y nos capacite a todos los que hoy estamos reunidos aprendiendo de ti, Señor. Muchísimas gracias. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, así como hoy te lo estoy comentando, pues hoy nos toca ver el tema de la restauración familiar. Y creo que es un tema relevante. Tal vez muchos podemos pensar que no necesitamos la restauración de Dios o que ya fuimos restaurados por Dios. Pero vamos a ver algunos aspectos de nuestra vida personal y familiar que tal vez hoy Dios va a hablar a nuestro corazón y que yo creo que lo que Él quiere es un pueblo libre, un pueblo bendecido. Al final, la familia juega un papel relevante en el plan de Dios para toda la humanidad. Así es que bueno, como objetivo tenemos ver hoy restaurar la relación y el orden en la familia. Restaurar la relación y el orden en la familia. Creo que es muy importante y más en estos últimos tiempos donde vemos trastocada la relación familiar, la relación conyugal, donde vemos que hoy ya no se valora el matrimonio o se está privilegiando más la unión libre que el matrimonio como Dios lo diseñó. Pero bueno, hoy vamos a ver este tema y te voy a pedir que me acompañes a la carta de los Hechos, capítulo 3, versos del 19 al 21, como texto base. Carta de los Hechos, capítulo 3, versos del 19 al 21. La palabra de Dios dice: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Bueno, en esta escritura dice la palabra de Dios: ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Y hermano, hay algo que dice esta escritura al principio: arrepiéntanse de sus pecados. Y creo que toda restauración en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, debe empezar por ese sentir en nuestro corazón de arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Pues cambiar de actitud, de dejar de hacer lo que estamos haciendo mal fuera del orden de Dios y empezar a tomar sus instrucciones, sus mandamientos
y aplicarlos en nuestra vida. Dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. ¿Qué es volvernos a Dios, hermano? Pues buscar su presencia, buscar su voluntad, obedecer su palabra, conocer la palabra de Dios y obedecerla. Porque muchas veces pensamos que estamos viviendo en el orden que Dios estableció para nosotros como personas y como familias. Pero muchas veces desconocemos el diseño de Dios. Entonces dice, vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, para que nuestros pecados sean borrados, hermano, tenemos que buscar la presencia de Dios, buscar estar en su voluntad, buscar estar en su presencia, buscar conocer la palabra de Dios, conocer sus mandamientos, aplicarlos en nuestra vida. Porque Dios diseñó a la familia y dio mandamientos para todos nosotros. Así es que, bueno, las primeras instrucciones para esa restauración familiar o personal, porque yo creo que primeramente debe venir una restauración personal en cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros como familia también seamos restaurados. La palabra de Dios dice que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces necesitamos ser restaurados. Y vamos a ver una definición de restauración, hermano. Y dice así, restaurar en general significa poner algo en el estado en el que estaba antes. Pero la diferencia de lo que ocurre con los objetos, bíblicamente hablando, restaurar significa devolver el estado inicial u original a algo, pero no permanece estático, experimenta crecimiento, mejora hasta el punto de llegar a ser superior al estado inicial. Bueno, yo cuando leí esta definición me asombró porque yo creo que es verdad y es real. Nosotros cuando empezamos nuestra vida familiar o conyugal, cuando decidimos casarnos, contraer matrimonio con la esposa, el esposo, bueno, todos los primeros momentos eran felices, eran agradables, eran buenos, vamos a decirlo de esa manera, eran buenos. Y tal vez duraron así meses o años. Pero no sé por qué, circunstancias, situaciones, la vida diaria, los deberes, las circunstancias de preocupación, problemas, van mermando nuestra relación conyugal. Y muchas veces vamos siendo lastimados de tal manera que pues acabamos lastimando gravemente nuestra relación personal o conyugal, y al final nuestra relación familiar. Pero cuando encontramos esa presencia de Dios y empezamos a ser restaurados por Dios, ya el estado en que Dios nos trae ya no es el mismo que cuando empezamos, cuando creímos que los tiempos eran buenos, sino suelen ser mejores. Cuando nosotros entramos en esa restauración que Dios hace a través de su palabra y de su presencia, esa relación que tenemos con nuestra esposa o el esposo empieza a ser mejor. Ya dejamos muchas veces los pensamientos o sentimientos como seres humanos y empezamos a vivir verdaderamente el diseño de Dios. Así es que es muy importante la restauración para nosotros como hijos de Dios, como pueblo y para todo el mundo, porque creo que todos necesitamos esa restauración, volver al estado original y obtener un crecimiento a través de la relación con nuestro Padre Celestial y a través de obedecer las Escrituras. Pero vamos a ver como primer punto, hermano, el diseño de Dios. Y creo que muchos de estos temas o estos puntos ya los hemos tocado en otros temas, pero creo que es bueno recordarlos. Dios siempre tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Y te voy a pedir que me acompañes al libro de Ezequiel, capítulo 43, versos 10 al 12. Ezequiel 43, versos 10 al 12. La Escritura dice, Hijo de hombre, describe al pueblo de Israel el templo que te he mostrado, para que ellos se avergüencen de todos sus pecados. Deja que estudien el plano del templo y se avergonzarán de lo que hicieron. Descríbeles todas las especificaciones del templo, incluidas las entradas y las salidas, y todos los demás detalles. Háblales de los decretos y las leyes del templo. Escribe todas las especificaciones y los decretos mientras ellos observan, para que sin falta los recuerden y los sigan. Esta es la ley fundamental del templo, santidad absoluta. Toda la cumbre del monte donde está el templo es santa.
si esta es la ley fundamental del templo. Hermano, el Señor es un Señor de diseños. El Señor cuando formó o hizo que el hombre o Moisés edificaran el tabernáculo, dio instrucciones de las medidas, de los colores, de los materiales que se iban a utilizar, y dio mandamientos a todos aquellos que intervenían en ellas, como todos los que iban a servirle en el tabernáculo. Cuando el Señor da instrucciones de construir el templo, Dios hizo lo mismo, dio instrucciones de las medidas, de las puertas, de las salidas, de todo lo que tenía que hacerse en el templo, y dio instrucciones. Y dice aquí, describe todas las especificaciones y los decretos mientras ellos observan, para que sin falta los recuerden y los sigan. Esta es la ley fundamental del templo, santidad absoluta. Y eso es lo que Dios busca en nosotros, santidad absoluta. Por eso deja instrucciones de su diseño para que se edifique, pero también instrucciones para que las sigamos. Estas instrucciones de Dios para su diseño nos deben de llevar a una santidad absoluta. Lo mismo es para nosotros. Dios diseñó no tan solo el matrimonio, sino también a la familia, y dio instrucciones de cómo debe formarse y los deberes o los mandatos que cada uno de nosotros debemos obedecer para que nuestro matrimonio funcione, para que la familia funcione y para que todo esto nos lleve a una santidad absoluta. Esto es lo que Dios hizo a través de su diseño. Así es que bueno, el diseño de Dios para nosotros debe ser muy importante, hermano. Y acompáñame, por favor, al libro de Génesis, capítulo 1, versos 27 y 28. Génesis 1, versos 27 y 28. Dice la Escritura: así que Dios creó a los seres humanos, a su propia imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo de las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Hermano, Dios hizo y estableció el diseño divino para el matrimonio y la familia. Dice que hombre y mujer los creó, a imagen de Dios los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. El Señor hizo el matrimonio, los unió, pero también les dijo multiplíquense, y ahí el Señor también crea la familia. Entonces es el diseño de Dios, hombre y mujer, y la bendición de Dios, y podemos procrear hijos y formar nuestra familia. Así es que el Señor, cuando realizó el diseño divino de la familia, así como también el diseño del templo, hermano, dio instrucciones de cómo debía formarse el templo y así como debe formarse la familia, hombre y mujer. Y dio instrucciones también para cómo debía formarse y qué es las cosas que debemos hacer cada uno de nosotros. Todo esto que Dios, instrucciones y el diseño que Dios hizo para nosotros como familia, como matrimonio, nos debe de llevar a una santidad, a una relación con Dios, a un camino recto. Y dice, cuando algo anda mal en algo, yo estaba pensando cuando estaba leyendo esta porción de la palabra y del diseño de Dios, pensaba en mi casa, aquí en la casa, su casa, y para construirla debe de haber un plano, y ese plano lo hizo un arquitecto, y para construirlo, para levantarlo, debemos seguir las instrucciones que ese arquitecto hizo, sus cálculos, los tipos de material, la forma en que se debía edificar este lugar. Entonces, que es lo mismo en nuestra vida. Dios nos dio instrucciones de cómo formar a la familia. Y cada vez que haya alguna situación en nuestra familia, algún problema, alguna situación, tenemos que ir a ese diseño que Dios hizo, a esas instrucciones para nosotros como familia, que son las Escrituras, es la palabra de Dios. Dicen en la segunda carta de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, para corregir, para redarguir.
Todo para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así es que creo que muchas veces hemos cometido el error de no leer las Escrituras, de no conocer el diseño de Dios, y esto nos ha llevado a generar muchas situaciones en nuestra vida matrimonial y familiar, que nos han dañado, que nos han lastimado. Y hoy podemos decir que nuestra vida no necesita ser restaurados, que estamos bien, que no pasa nada, no hay problemas en la familia. Pero déjame decirte algo, yo creo que he visto familias que el día de hoy pues tal vez no hay pleitos y a veces nos conformamos, si no hay discusiones todo está bien, pero no. Yo he visto familias que yo creo que no hay pleitos en sus familias, pero conviven poco. Realmente yo veo, cuando las veo pasar, muchas familias cercanas a nosotros, vemos pues caras tristes, no es conforme a lo que dice Dios. Hermano, necesitamos ir a ese manual donde da las instrucciones el Señor y donde podemos ver si estamos caminando y estamos haciendo lo que Dios nos dijo para que nuestra familia, nuestro matrimonio esté funcionando. Ese diseño de Dios es importante seguirlos. ¿Para qué? Para que vivamos en santidad todos nosotros. La familia tiene un rol crucial en los planes del reino de Dios sobre la tierra. La familia es la razón por la cual Dios comunica, preserva y promueve su dominio. El hogar, la familia es el lugar en el cual su palabra deben ser vividas y enseñadas. Cada vez que visitamos un hogar o una familia cristiana, cada uno de nosotros debemos ser capaces de reflejar la bondad, el amor, el orden, la comunión, la provisión y las leyes de Dios. Creo que debemos voltear hacia nosotros, hacia cada una de nuestras familias, y si estamos reflejando lo que dice la Escritura que debemos de estar viviendo. Si no es así, tenemos que ir al manual para conocer su diseño y para corregir si no lo estamos haciendo de una manera correcta. Dios formó a la familia. Dios hizo el diseño divino para que cada uno de nosotros funcionara de acuerdo a su palabra, a su diseño, para bendición de todos nosotros. Y cada familia conformamos una gran familia que es la iglesia. Familias fuertes, vamos a ser iglesias fuertes, hermano. Pero déjame decirte algo, también el diablo está al pendiente de las familias. El diablo vino a deformar y a transformar el diseño divino. Y hoy muchas personas están dejándose influir o dejándose guiar por esos engaños de Satanás. Hoy se promueve más la unión libre, el matrimonio igualitario, que salen completamente del diseño de Dios y no se vive una vida plena, como dice la Escritura. Pero déjame decirte algo, también nuestro Señor Jesucristo, dice las Escrituras, que Él vino y apareció para deshacer toda obra de maldad, toda obra del enemigo. Así es que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos cómo debemos vivir como matrimonio y como familia. Recuerda que nuestro matrimonio debe ser el reflejo de la relación de nuestro Señor Jesucristo con la iglesia. La iglesia es su esposa del Señor. Nuestro matrimonio debe ser y debe reflejar esa relación de Jesús con la iglesia. Amén, hermano. Acompáñame a un texto más. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Dice la Escritura: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. El enemigo, hermano, vino a hurtar, a matar y a destruir. Eso vino a hacer con nuestra familia, a robarnos nuestros sueños, a matar nuestras ilusiones, a destruir a la familia, a unión familiar. El enemigo siempre está presente, tratando de influir en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, y él vino a crear ese caos dentro de la familia. Todos los que creo que somos seres humanos, y como dice nuestro pastor que tenemos ombligos, que hemos nacido de mujer, creo que todos hemos cometido muchos errores, y muchas veces hemos sido lastimados y lastimamos a otras personas en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Creo que todos necesitamos ser restaurados. Dios creó la primera familia en Adán como cabeza y Eva como su ayuda idónea. Esta pareja se convirtió en la primera familia
y el origen de todas las familias de la tierra. Adán fue el hombre responsable por las decisiones hechas por la familia. Cuando Adán desobedeció, al Señor, creó un problema en su familia. Fueron expulsados del jardín del Edén y salieron de ese propósito de Dios para ellos. Nosotros como varones tenemos una gran responsabilidad. Nuestra ayuda idónea. Nosotros somos los responsables de guiar a nuestra familia, de vivir en el diseño de Dios y llevarlos a santidad, hermano. Así es que bueno, el diseño de Dios es muy importante para nosotros y creo que todos necesitamos restauración. Tal vez podemos pensar que estamos bien, pero tenemos que voltear hacia conocer el diseño de Dios de acuerdo a las Escrituras y ver si estamos caminando de acuerdo con su palabra y sus mandatos. Así es que creo que es importante tener claro, hermanos, y conocerlo, el diseño de Dios, para saber si estamos viendo en Él y buscar esa restauración de parte de Dios. Dios quiere volvernos a ese estado original y que haya un crecimiento en nosotros, en nuestro hogar. Déjame decirte a grandes rasgos mi testimonio. Cuando nosotros empezamos, tenemos 27 años de casados, mi esposa y yo. Cuando empezamos nuestro matrimonio fue bonito, agradable, fue algo extraordinario, diría yo. Pero al paso del tiempo, las actitudes, nuestra inmadurez tal vez, creamos muchos problemas, nos lastimamos y pues casi el enemigo destruye a nuestra familia. Pero gracias a Dios que el Señor llegó a nuestras vidas y ha ido restaurando nuestra relación, y puedo decirlo hoy, que después de 27 años, nuestros días, nuestros últimos años, los últimos días, los últimos meses han sido mejor que los primeros. Que cada año, que cada día, que cada mes, que cada año que vivimos en el Señor, Dios nos sigue restaurando, sigue limpiando nuestro corazón. Y va a haber situaciones difíciles, sí. El Señor dice que en este mundo tendremos aflicción, pero no temamos. El Señor ya venció al mundo. Por eso tenemos que entrar en ese diseño de Dios para que nuestros días sean mejores. Él vino a darnos una vida plena y abundante, hermano. Necesitamos buscar esa restauración de nosotros como personas, de nuestro matrimonio y de nuestra familia. Amén. Bueno, vamos al segundo punto. Retomando el lugar que a cada uno le corresponde dentro de la familia. Retomando el lugar que a cada uno le corresponde dentro de la familia. Y tú sabes, creo que todos nosotros conocemos que dentro del diseño de Dios, tanto el varón como la ayuda idónea y los hijos, todos tenemos un rol que tenemos que hacer. Tenemos mandatos de Dios, así como decía la Escritura que leímos, que el Señor dejó instrucciones para la construcción y dejó instrucciones para todo lo que tenía que hacerse en Él. Lo mismo dejó el Señor para nosotros. Dejó un diseño, que es el hombre, mujer y los hijos, pero también dejó instrucciones para que nosotros los pudiésemos vivir y vivir en santidad. Así es que acompáñenme por favor a la primera carta de Juan, capítulo 3, versos 8 y 9. Primera carta de Juan, capítulo 3, versos 8 y 9. Dice la Escritura: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Y hermano, todos nosotros, todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, debemos de vivir en esa voluntad de Dios, en ese diseño de Dios. Dice la Escritura que los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando, porque somos hijos de Dios. Y creo que hemos experimentado esa restauración desde que empezamos a conocer a Dios, a vivir la palabra de Dios, a entrar en ese diseño de Dios. Hemos empezado a vivir una nueva vida
a tener nuevas actitudes. Nuestra vida familiar ha ido prosperando, nuestra vida matrimonial ha ido prosperando también, pero tenemos que seguir siendo transformados. Aún hay muchas cosas que creo que deben de ser restauradas en nuestro corazón, en nuestra vida, para ya no seguir cometiendo los mismos errores. Creo que muchas veces, a pesar de conocer el diseño de Dios, a conocer las instrucciones para cada uno de nosotros, seguimos cometiendo errores, seguimos lastimando. Pero dice la Escritura, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Y cada uno de los que hemos aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, somos hijos de Dios, porque Él nos ha dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Así es que, hermano, bueno, cada uno debe tomar el lugar que nos corresponde y vivir cada una de las instrucciones que dejó para cada uno de nosotros. Así que acompáñame a la carta a los Efesios, capítulo 5, de los versos del 21 al 31. Efesios 5, versos del 21 al 31. Dice la Escritura, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta, lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia, y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero lo ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Hermano, cada uno de nosotros como varones tenemos gran responsabilidad, así como escuchamos al principio, dice la palabra, que el pecado entró por un hombre, fue por Adán. Adán fue el responsable de cuidar a su esposa Eva. Y por él, dice la Escritura, que entró el pecado a la humanidad. Y por uno entró la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero te das cuenta cómo Adán fue responsable, Eva fue la que fue engañada. Y ella comió primero y le dio de comer a Adán. Pero el responsable fue Adán. Y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros como varones de guiar a nuestra familia, a nuestra esposa, y a santidad a través de enseñar las Escrituras en nuestro hogar, de proveer todo lo que se necesita en nuestro hogar. Nosotros somos sacerdotes de nuestra casa, somos los que llevamos la expiación de los pecados de nuestra familia a la presencia de Dios. Somos los que estamos constantemente orando por todo lo que estamos viviendo en la familia. Los responsables de guiar a nuestra familia a través de la Escritura. Y te das cuenta qué importante para nosotros como varones estudiar la palabra, conocer la palabra, vivir la palabra. Por eso te digo, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Así que acompáñame otra porción de la palabra en la primera carta de Pedro, capítulo 3, de los versos del 3 al 6. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versos del 3 al 6. Dice la Escritura, de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando algunos de ellos se nieguen a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes.
No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían las hermosas, las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Y acompáñenme otra porción de la Escritura, en Efesios 6, versos del 1 al 4. Efesios 6, versos del 1 al 4. Dice la Escritura: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Ahora honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Bueno, así como vemos ahorita en estos momentos a grandes rasgos, nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros, tenemos que estar viviéndola. Pero hay muchas otras cosas. Dios es muy específico en lo que tenemos que hacer y vivir cada uno de nosotros. Por eso tenemos que ir a las instrucciones del arquitecto de nuestra vida, del diseñador de nuestra vida familiar y matrimonial. Así es que, hermanos, si tú hoy todavía desconoces esas instrucciones para cada uno de nosotros, yo te invito a ir a las Escrituras, a escudriñar las Escrituras, a meditar en ellas, para saber si estamos viviendo en esas instrucciones que dejó el Señor. Tal vez el diseño, que como se conforma la familia, que es el varón, la mujer, los hijos, lo estamos viviendo, estamos respetando, pero tal vez no estamos viviendo las instrucciones para que esta familia funcione de acuerdo al diseño de Dios y podamos ser guiados todos a una vida santa, como lo hemos estado viendo. El arquitecto de nuestra vida, hermano, no solamente hizo el croquis, el diseño, sino también las instrucciones, y todo es importante para nosotros. Y vuelvo a repetir, tal vez muchos pensamos que estamos viviendo en el diseño y las instrucciones del Señor para nuestra vida, pero tenemos que escudriñar, tenemos que voltear a las Escrituras. Seguramente vamos a encontrar que hay algo que todavía nos está estorbando y que tenemos que ir a esa presencia de Dios como veíamos al principio, arrepentirnos de lo que hacemos mal y volvernos al Señor, que eso quiere decir que volvernos al Señor, hermanos, es vivir lo que Él nos dice. Arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras fallas, de todo lo que hemos hecho mal, o si no estamos viviendo nuestros deberes, esas instrucciones para nosotros como varones, o las instrucciones para las hermanas, las ayudas idóneas, o los hijos también. Cada uno debemos de estar haciéndolo. Si no lo hacemos, dice la Escritura, arrepiéntete y vuélvete a Dios para que tus pecados sean borrados. Tenemos que ir a las Escrituras, buscar el diseño y vivir como dicen las Escrituras. Amén, hermano. Bueno, vamos a ver otro punto más que afecta a nuestra familia. Tipos de pecado que dañan a la familia, hermano. Tipos de pecado que dañan a la familia. Seguramente podemos pensar que todo pecado daña a la familia, y es verdad. Nada más que hay pecados que destruyen a la familia. El enemigo, recuerda, lo vino a hurtar, a matar y a destruir, y hoy en día estamos viendo tiempos muy peligrosos donde seguimos más los deseos de la carne que los deseos del espíritu. Recuerda que los deseos de la carne nos llevan a la muerte, pero cuando vivimos una vida espiritual obedeciendo las Escrituras, son para vida. Así es que es bien importante, hermano, meditar en nuestra persona, nuestra familia, nuestra relación matrimonial, cómo estamos viviendo y qué es lo que está sucediendo. Acompáñame a la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 12. Carta a los Romanos, capítulo 5, verso 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron.
Y es verdad, todos hemos pecado, hemos cometido faltas, hemos ofendido, nos han ofendido. En el matrimonio, hermano, pues creo que a través de la experiencia diaria, de nuestra relación diaria, de las situaciones que vivimos, muchas veces cometemos errores, nos lastimamos, ofendemos, y muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos lastimando nuestra relación o a nuestra familia. Y es triste ver que no nos damos cuenta hasta que la familia se destruye. Por eso es bien importante, hermano, tener claro qué es lo que está pasando en nuestra vida. Y acompáñame a la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 4. Carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 4. Dice la Escritura: honren el matrimonio, y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y los que cometen adulterio. Hermano, creo que los pecados sexuales son los que más lastiman la relación conyugal y destruyen a las familias. Hoy en día se vive mucho el adulterio. Hace 3 días platicaba con un excompañero del trabajo. Él vivía cerca de la compañía y volteábamos a ver, es un cerrito el que está a las espaldas de la empresa. Y platicábamos él vivía ahí, y platicábamos de las personas, sus vecinos, y platicábamos precisamente que veíamos mucho adulterio, muchos problemas en esa comunidad, en ese lugar. Y él me decía que sí, que había muchas personas que sus matrimonios, muy jóvenes por cierto, se estaban destruyendo por el adulterio. Hoy es muy común escuchar inclusive en programas de televisión, en redes sociales, que si no estamos a gustos con una pareja podemos tomar otra, o si no estamos a gusto con la relación íntima con nuestra pareja, podemos tener otras experiencias. Pero eso a los ojos del mundo es bueno, pero no se dan cuenta que son caminos de muerte, como dice en la Escritura. Para los hombres hay muchos caminos que son rectos, pero son caminos de muerte. Y muchas veces todas esas consejos o esa información que recibimos tratan de influir en nuestra vida personal, pero el adulterio, hermano, es algo que destruye. Acompáñame a los Proverbios, al libro de los Proverbios, capítulo 6, de los versos del 32 al 33. Proverbios 6, 32 al 33. Dice la Escritura: pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Será herido, deshonrado, su vergüenza no se borrará jamás. Hermano, el adulterio se destruye a sí mismo, porque ya no somos 2 en el matrimonio, sino una sola carne, y nos estamos haciendo daño a nosotros, le estamos haciendo daño a nuestra esposa. Estamos destruyendo nuestra relación. El adulterio, hermano, es algo que destruye completamente al matrimonio y a la familia. Pero si nos arrepentimos, como dice la Escritura, podemos encontrar esa restauración y empezar a prosperar en nuestra vida conyugal. Acompáñenme, por favor, a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, los versos 18 al 20. Dice la Escritura: no tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Hay pecados, hermano, que lastiman, como dice la Escritura. No tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Es la fornicación. Toda relación íntima que tenemos o te tiene cuando no se es casado con una persona, cuando no estás casado. Hoy en día se promueve mucho ese pecado, hermano. Hoy los jóvenes están viviendo en un desorden, en una desinformación que los puede llevar a cometer grandes errores. Muchas personas que tienen esta actitud
tienen embarazos no deseados, llevan al aborto y cada vez se van sumergiendo más en el pecado, más en la oscuridad. Así es que también la fornicación es un pecado que lastima y que puede afectar gravemente a nuestra vida familiar. Amén. Acompáñame a otro, hermano. En el libro de Génesis, capítulo 3, del versos del 1 al 13. Génesis 3, versos del 1 al 13. La serpiente era más astuto que de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras que Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después dio un poco a su esposo, que estaban con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Y hermano, ¿qué pecado castigó el Señor? La desobediencia. El Señor dio una instrucción. El Señor dio una instrucción, pero no lo obedecieron. Obedecieron más el consejo de la serpiente o del mundo que la instrucción de Dios. Y muchas veces hemos cometido esos errores que nos pueden llevar, hermanos, a destruir a nuestra familia. El pecado de Adán, de Eva, tuvieron una consecuencia. Fueron expulsados del jardín del Edén. Y muchas veces cuando cometemos esa desobediencia, cuando conocemos el diseño de Dios y nos salimos de ese orden de Dios, hermano, podemos destruir nuestra casa, nuestro hogar. Podemos destruir nuestro hogar. Así es que también la desobediencia o rebeldía tienen consecuencias graves. Acompáñame a otro punto más. Herramientas para la restauración. Acompáñame al libro de Josué, capítulo 24, de los versos del 14 y 15. Josué 24, versos 14 y 15. Dice la Escritura: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y hermano, creo que es una decisión que debemos tomar nosotros como varones, como familia, de seguir al Señor. Dice al principio: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían al otro lado del río Éufrates y en Egipto.
Y muchos de nosotros tal vez vivimos de muchas costumbres que van en contra del diseño de Dios, de las instrucciones de Dios para nosotros. Muchos han vivido una vida de unión libre a través de generaciones. Así hemos visto vivir a nuestros padres y muchas veces vivimos nosotros porque así lo vivimos o así lo hemos visto. O el adulterio siempre ha existido en nuestras familias, muchas familias deshechas, mujeres abandonadas o hijos que se pierden porque hemos salido del diseño. Entonces yo creo que todos, hermano, muchas veces venimos de aquellas costumbres de nuestros antepasados, de nuestros padres o de nuestras generaciones anteriores, que han sido enseñanzas fuera del diseño, fuera de las instrucciones de Dios, y necesitamos ser restaurados, necesitamos volver al diseño original de Dios. Así es que el primer paso, hermano, para llegar a esa restauración, dice al principio, por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo tu corazón. Debemos aceptar el señorío de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Tenemos que vivir su palabra y tomar la decisión como Josué en el último verso nos expresa. Dice, o preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y esa es una decisión que nosotros debemos tomar. El mundo te puede decir muchas cosas, que lo que el mundo dice está bien, pero en realidad creo que todas esas situaciones nos pueden llevar a muchas situaciones difíciles. Pero tenemos que ir a esa restauración y debemos buscarla en el Señor. Por eso debemos de buscarlo a Él con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y acompáñame al segundo libro de Crónicas, capítulo 7, de los versos 13 al 16. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versos del 13 al 16. Dice la Escritura, he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en ese lugar, pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, en un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. ¿Sabes que Dios nos quiere restaurar, hermano? Quiere que seamos ese templo santo. Recuerda que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Y Dios quiere restaurar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra relación, para que vivamos en santidad, para que podamos estar en su presencia, y así como dice la palabra, los vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. Cada uno de nosotros, nuestra familia, tu familia, mi familia, es muy importante para Dios. Por eso necesitamos ser restaurados. Y en este texto nos dice, si mi pueblo se humilla, debemos de buscar esa humillación, ese reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, buscar la presencia de Dios, buscar su perdón, buscar conocer el diseño de Dios. Por eso dice la palabra, ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa. Hermano, ese arrepentimiento es importante en nuestra vida, y no solamente sentirnos mal. El arrepentimiento te debe llevar a una actitud diferente. La Escritura también nos dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Así es que tenemos que arrepentirnos, ir a la presencia de Dios, buscar su perdón y cambiar nuestras actitudes. Dice la palabra, apartarnos de nuestra conducta perversa, dejar de hacer todo eso que hacemos y empezar a vivir las instrucciones de Dios que tiene para cada uno de nosotros como familia, y realizar cada uno nuestros deberes, nuestras instrucciones en lo particular, cada uno en el rol, el varón, la mujer y los hijos. Amén, hermanos. Otro punto más. Pedir y otorgar perdón. Acompáñame al Evangelio de Mateo, capítulo 18,
de versos del 21 al 35. Mateo 18, versos del 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel y hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, mucho, y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermano, qué tan importante es para nosotros perdonar y ser perdonados. Todos hemos cometido errores. Aquí en esta enseñanza, en esta parábola, del Señor habla de un señor que estaba haciendo cuentas con sus siervos y había uno que le debía mucho dinero, y este siervo le pidió que le diera tiempo para pagarle, pero este dueño, este señor, le perdonó la deuda que le debía. Pero este siervo fue y cuando salió de la casa de su señor, encontró a otro consiervo, y ese también le debía una cantidad mucho menor. Y él lo tomó y dice que lo apretó y lo metió en la cárcel, porque no podía pagarle ese consiervo. Y él también le rogaba que le esperara para que le pagara. Pero él no quiso. Él no hizo lo mismo que su señor. Fue movido a misericordia y su señor le había perdonado. Él no quiso, lo metió en la cárcel hasta que le pagara todo. Entonces su señor, enojado, lo mandó traer y le dijo eso: tú debiste haber hecho lo mismo que yo hice contigo. Hermano, todos hemos fallado, hemos pecado, hemos lastimado, nos han lastimado, y creo que cada uno de nosotros debemos de ser movidos a misericordia como el Señor nos enseña. ¿Cuántas cosas hemos hecho que ha ofendido a Dios? ¿Cuántas cosas hemos hecho que hemos ofendido a otras personas? Dios nos ha perdonado, y dice la Escritura que si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos perdona. Pero hay algo que dice importante: si no perdonáis de todo corazón. Muchas veces podemos decir que perdonamos, hermano, pero constantemente volvemos a sacar esas situaciones que lastimamos o lastimaron. Así es que creo que debemos tomar esa misma actitud que el Señor ha tenido con nosotros: misericordia y perdonar a aquellos que nos han lastimado. Creo que es importante para la restauración de nosotros y de nuestra familia. Amén. Vamos al último punto, hermanos: olvidar lo que queda atrás y seguir hacia adelante. Acompáñame a la carta a los Filipenses, capítulo 3, de los versos de 12 al 14. Dice la Escritura: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo Jesús. Y creo que es importante dejar atrás, hermano,
lo que queda atrás y esforzarnos, poner nuestra mirada en lo que está delante de nosotros. Si hemos fallado, si nos han lastimado, perdonar y dejar atrás, perdonar de corazón y dejar atrás todo aquello que hicimos mal, nuestros propios pecados, olvidar toda aquella vida pasada y empezar a vivir una vida nueva. Acompáñame al último texto, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos del 14 al 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 14 al 17. Y dice la Escritura: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos. También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Hermano, ir a ese diseño de Dios nos lleva a dejar esa antigua manera de pensar, buscar las Escrituras, vivir el diseño, vivir sus instrucciones. Hermano, nos debe llevar a una vida diferente. Dice la Escritura: deja atrás lo que queda atrás. Muchas veces no avanzamos en nuestra vida y no podemos ser restaurados porque constantemente estamos recordando todo lo que ha pasado en nuestro pasado, lo que las personas nos hicieron, lo que no nos gustó, todas aquellas cosas que nos han lastimado, nos han dolido. Y el estar recordándolo, hermano, nos estanca. Dios quiere restaurarnos para que sigamos cambiando. Y vuelvo a decirte, tal vez puedes decir hoy, nosotros estamos bien, pero Dios quiere llevarnos a una vida plena, a una vida santa. Debemos de reflexionar en cómo hemos vivido y en hacer y tener una vida diferente. Así como el apóstol Pablo decía: hoy solo me concentro en lo que está delante de mí. Dios quiere que tu familia y mi familia seamos una familia que vive en santidad, una vida plena. Amén, hermano. Yo solo quiero llevarte a una acción práctica. Acompáñame a Mateo 7, del 24 al 28. Dice la Escritura: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suba las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Hermano, analicemos cómo es nuestra vida. Cada uno debemos de ver cómo ha sido nuestra vida, comparándola con las Escrituras. Si tu familia, tu matrimonio es de acuerdo al diseño de Dios, y si cada uno de nosotros estamos viviendo la responsabilidad que Dios nos dio para que nuestra familia funcione y nuestra familia sea fortalecida en el Señor. Amén, hermano. Bueno, pues este es nuestro último tema. Quiero cerrar orando al Señor. ¿Qué te parece si damos gracias a Dios por todo este curso básico G? Y pues que Dios nos siga dando las fuerzas y ese ánimo para seguir recibiendo las enseñanzas que vienen. Amén. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día por tu enseñanza. Gracias porque creo, Señor, que tú nos vas a restaurar aún mucho más de lo que ya estás haciendo en nuestra vida. Quieres que seamos familias fuertes, familias bendecidas, familias en el diseño de Dios, porque quieres que cada uno de nosotros seamos una familia que lleve o viva en santidad, Señor. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza, y te sigo rogando que tu palabra siga morando en el corazón de todos mis hermanos, de sus familias, que sean bendecidas, fortalecidas por ti, que tu Santo Espíritu siga transformando a cada uno de nosotros. Te damos las gracias y pon ese ánimo en nuestro corazón para seguir perseverando en la enseñanza que tú nos das. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, pues que Dios te bendiga.
Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga. Hasta luego.